Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio espiritual, espacio que hemos llamado Maná para el Desierto. Un momento que nos regalamos a nosotros mismos para alimentarnos, especialmente en este tiempo de pandemia, que nosotros acá en nuestra parroquia lo hemos asimilado al periodo del desierto del pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, atraviesa por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, consideramos que lo que estamos viviendo lo podemos entender desde esa imagen, experiencia del pueblo de Israel en el tiempo del desierto, tiempo de prueba, tiempo de crisis, pero también tiempo de luna de miel de Dios con su pueblo. Porque el pueblo de Israel siempre recordó como el mejor momento, es significativo, el mejor momento de la vida o de la historia del pueblo, el tiempo del desierto. Porque fue cuando sintió mucho más cercana la presencia de Dios. Fue cuando el amor de Dios lo experimentó mucho más cercano, tanto que nunca olvidarán ese tiempo, porque sintieron también un Dios que los acompañaba, que les protegía, que los guiaba en el desierto. Pues eso es lo que nosotros queremos, especialmente con este espacio, encontrar un momento que nos dedicamos en medio de las cosas que estamos haciendo, pero para alimentarnos de Dios, para alimentarnos de Dios. Si este tiempo de pandemia no lo vivimos también como una oportunidad de crecer espiritualmente, será un tiempo perdido y volveremos a hacer lo mismo de la misma manera, con el riesgo siempre del suicidio colectivo, como algunos predicen, si no corregimos, si no intervenimos, si no cambiamos algunos comportamientos, especialmente relativos al cuidado de la creación, pero también a la vida humana. Ustedes se dan cuenta cómo las noticias precisamente estallan en hechos de corrupción espantosos, pero también, digamos, en una preocupación por lo económico, por se llama reactivación, por el que a salir a trabajar, no importa, tenemos que convivir con el virus, no importa prácticamente el número de muertos y la salud prácticamente también descuidada y también olvidada a nivel de intervención económica. En fin, y todo lo que significa estos hechos últimos que han aparecido en relación con nuestros hermanos indígenas, sean chamís, sean nucac, sean arahuacos, sean también de otras etnias, Kamsá. Bueno, nosotros tenemos varias etnias, guambianos, en fin, pero lo que ha sucedido últimamente, todo esto nos pone a pensar, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? Por eso, este espacio es para que nos alimentemos de Dios, para que, pues, tocados por la palabra, nosotros volvamos a Dios. Él nos restaurará, Él nos curará, Él nos sanará. Bien, vamos entonces a continuar, y hoy terminamos con los otros dos momentos de la profundización del texto que hemos escogido. Recordemos que estamos leyendo Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. Marcos 7, versículos 31 a 37. Antes hacemos la oración en la que pedimos al Señor
que no pase de largo por nuestras vidas y nuestra casa, sino que entre a nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Y ahora que vamos de nuevo a tomar el texto, invoquemos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender un poco más el texto y el mensaje que el Señor nos regala en la palabra. Padre del cielo, regálanos ese don maravilloso de tu Espíritu Santo, para que Él trabaje allí en nuestra vida toda, en sus diferentes facultades, para que nosotros sepamos, por nuestra inteligencia, entender lo que vamos a leer. Que el Espíritu Santo también mueva nuestro corazón, para que acojamos y amemos la palabra que escuchamos, especialmente revelada en Jesús. Que el Espíritu Santo también mueva nuestra voluntad, para que nos impulse a hacer o a poner en práctica la palabra escuchada. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Montico, enciende la luz. Bien, tomamos entonces el texto. Marcos 7, 31 a 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomando la parte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Palabra del Señor. Bien, entonces vamos nosotros ahora a tratar de entender un poquito más el texto
y también a recoger la imagen que se revela allí de Jesús, pero también lo que allí se dice de nosotros, especialmente en la persona del sordo que hablaba con dificultad. Bien, recordemos dónde se ubica este milagro. Se ubica en la región, al otro lado del Jordán, al otro lado del mar de Galilea, es decir, en la parte donde viven paganos o gentiles, es decir, no judíos. ¿Ya? Es importante, les decía, tener en cuenta ese detalle, que ese milagro se realiza en territorio pagano, en territorio gentil, territorio no judío, como el relato anterior de la mujer sirofenicia que nos narra ahí un poquito antes el mismo evangelista Marcos, que se da allí en Tiro, en donde también una mujer que tiene una hijita poseída por un espíritu inmundo le ruega a Jesús que la cure. Hecho ese milagro, Jesús sale de allí y hace una travesía. Nos dice que por la Decápolis, Deca significa las 10 ciudades, Decápolis 10 ciudades, una región en la parte pues de abajo, pero Jesús vuelve nuevamente allí al territorio oriental de Galilea. Allí se ubica el milagro. Primer detalle que llama la atención y que es una invitación para nosotros es unas personas que saben de Jesús, conocen a Jesús, que saben lo que Él puede hacer. Unas personas que también han visto a alguien que tiene dificultades de comunicación. Pero aquí, digamos, sería una persona, el sordo, que tiene dificultad para escuchar la palabra, que tiene dificultad para oír la palabra de Dios. Pero también esa situación refleja como su resistencia, como resistencia a la palabra de Dios, como resistencia a cambiar de vida. Porque fíjense ustedes, esta persona, el sordo y mudo, o que hablaba con dificultad, no va por su propia cuenta donde Jesús. Hay varios relatos en donde son otros los que lo conocen a son otras personas que saben de Jesús y saben de la situación lamentable que está viviendo este sordo y que habla con dificultad. Son ellos los interesados en llevarlo a Jesús. Eso ya, en Marcos aparecen varios relatos en los que son otros los que ponen a las personas delante de Jesús. Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso del paralítico que descuelgan allá por el techo. Son ellos y no el paralítico mismo el que tiene la iniciativa de ir a Jesús. Entonces, aquí hay dos cosas también llamativas para nosotros. En primer lugar, cuando se estudia el texto se dice que son como especie de ángeles, personas que Dios coloca como al lado de uno para que lo lleven a uno donde debe estar, delante de Jesús. Entonces, cuando usted y yo también, conociendo una situación, llámese de enfermedad, llámese de crisis a nivel de sentido de la vida, llámese también dificultad en la relación de pareja, llámese vecinos con problemas de desempleo que ha aumentado una cantidad, llámese dificultad con un hijo que va por malos caminos, llámese incluso situación del país, que digamos que es como el sordo mudo, situación del país que se resiste también a la palabra de Jesús o a la acción de Dios. Esa es la resistencia
no van por propia cuenta, pero usted y yo sí podemos llevarlos a Jesús. Entonces, como estas personas, no solamente llevarlo, sino hacer lo que ellas también hicieron, suplicar. Si ustedes se dan cuenta, dos acciones hacen los que llevan al ciego a Jesús. Primera, lo llevan, ¿sí? Lo traen delante de él. Y segundo, le suplican que pongan la mano sobre él. Entonces, son de esas dos acciones. La otra, la de segunda, es esa de suplicar, interceder. Haz algo por esta persona, por estos vecinos, por este país que se encuentra en esta situación. Lo que está pasando es terrible, digamos, es terrible, es grave, en el sentido de la feria que hay, por ejemplo, con los billones que se están gastando sin saber en qué. Lo dice, no lo digo yo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Y lo están diciendo los editorialistas. Hay una feria de millones. Esto es grave lo que está pasando en el país. Porque esto va a golpear necesariamente después, no sé si con reformas tributarias o de qué manera, pero va a golpear fuerte. Entonces, y pues naturalmente todo lo que significa la extensión del virus mismo. Entonces, obrar como aquellos es también decirle al Señor, Señor, te traemos nuestro país y lo ponemos delante de ti y te suplicamos, como estos, suplicamos. Aquí era en el invidente, perdón, en el sordo y la persona que hablaba con dificultad era para que impusiera las manos. ¿Qué es imponer las manos? Es comunicar la fuerza sanadora. A las manos se atribuía, digamos, la fuerza sanadora de una persona. Entonces es también como que lo traemos a quien, digamos, por quien pedimos, para que el Señor ponga sus manos sobre nuestro país, sobre nuestros vecinos, sobre nuestra familia. Estamos haciendo como un trabajo de intercesión, poner a alguien, y por eso a veces decimos, ponga en oración a esta persona, o pongamos en oración a esta persona que lo necesita, que se encuentra en esta situación. Es el trabajo de la intercesión, es el trabajo de llevar personas a Jesús. Tú puedes llevar a tu hijo, tú puedes llevar a tu mamá, al papá, llevarlo de Jesús. ¿Y llevarlo con qué? Con la fuerza de la oración. Te lo presento, lo pongo delante de ti también, Señor. Haz algo por él. Yo sé la situación por la que está pasando y te suplico, pon las manos sobre esta persona o este grupo colectivo por el que oramos. Bien. Entonces, pero es interesante que este no fue por iniciativa propia, fueron otros. Y aquí podemos ser nosotros los que estamos llevándole personas a Jesús. Yo digo, ¿cuántas personas yo le he llevado a Jesús? Cada uno de nosotros revise un poquitico cuántas personas yo le he llevado a Jesús. Porque a veces lo que hacemos es, con nuestra vida, no sé, con nuestra falta de testimonio, quitarle personas a Jesús, que es la parte también grave. Es posible que nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, nuestras palabras, han servido más bien para que se le retiren a Jesús. Esta parte tenemos nosotros que revisar. Porque si yo me digo cristiano, pero al mismo tiempo, digamos, no ayudo para que vayan y estén con Él, pues digamos, no sé qué trabajo estamos también nosotros haciendo. Bueno, viene después lo que hace Jesús. Primero lo toma aparte. Yo les he dicho que a Jesús nunca le gusta la publicidad y que Jesús muchas veces también establece un trato y diálogo personal con aquella persona a la que va a sanar. Entonces por eso lo retira donde no haya como testigos, sino solamente el encuentro de la persona con Jesús.
Sabe el Señor cómo sacar de la multitud y llevar aparte. Bueno, pero además viene una cosa que es bastante significativa. Estando a solas, dice, le metió los dedos. El texto habla como de cierta violencia. Es como si Jesús, al meter todos los dedos en el oído, hubiera como perforado, quitado o removido los obstáculos que tiene esa persona sorda para escuchar a Dios y su palabra. Bueno, pues es también lo que uno pide también. Señor, remueve, perfora los oídos, porque muchas veces la resistencia está en no querer oír. Recuerden ustedes que a veces decimos que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿cierto? Entonces, como que el Señor tiene que aplicar violencia en el oído para que se abra la posibilidad de la escucha. Por eso dice que metió los dedos, pero la traducción mejor sería, y le perforó el oído con los dedos. Como si la persona, como si hubiese que vencer la resistencia, la oposición de la persona, de nuestro país, de, no sé, de aquella persona a la que llevamos porque no quiere ir a Jesús. No lo llevamos, pero no quiere ir. Muestra resistencia. Pero el Señor sabe también, como decía, perforar. Hacer el trabajo de perforar. Como que aplicar cierta violencia para que se despierte el oído para escuchar. Es lo que yo creo que necesitamos también para nuestro país. Una cierta violencia de Dios, que es violencia amorosa, para que nosotros nos abramos a coger la palabra. Lo único que puede también transformar la realidad que estamos viviendo, especialmente en este tiempo de pandemia. Si no hay conciencia de justicia, de búsqueda de la paz, si no hay conciencia de, digamos, de responsabilidad por los bienes públicos, si no hay conciencia de respeto por la dignidad humana del otro y la vida, todos estos líderes sociales. Ahora viene otro asesinato también, y allí en Ciudad Bolívar, la noticia también fue hoy, hasta una niña de 6 meses quedó yo herida. Realmente hemos caído bajo en una falta de respeto y casi desprecio por el pobre y por la vida. Digamos, no sé, pero estamos cayendo muy bajo. Entonces, si el Señor no interviene violentamente, yo creo que el virus violentamente significa, digamos, como que no nos hace violencia para que derribar las resistencias, los muros que ponemos para que Dios no entre. Es muy difícil, es muy difícil. Abrirnos a la palabra es lo que quiere también, abrirnos a Dios, es lo que desea nuestro Dios. Pues bien, entonces le metió los dedos. Y la otra cosa es, escupir es, digamos, recuerden ustedes que el escupir era casi como exorcizar, alejar el mal. Entonces, para que esta persona que se resiste y que está pronto poseída por el mal, habitada por el mal, llámese codicia, llámese su violencia, llámese su intolerancia, llámese su injusticia, su falta de respeto por la dignidad, lo que sea. Entonces, Jesús, digamos, con el escupir, aquí lo que se está diciendo es que yo no me contagie de eso. Se escupía para que el mal no se le metiera a uno. Ese era el sentido de escupir. Escupir para que el mal no haga daño a aquella persona que presencia la existencia del mal. Aquí no se trata pues de escupir nosotros para que no se nos pegue el mal, pero sí pedirle a Dios que no se nos pegue este tipo de comportamientos de mal, que no se nos pegue las, no sé, pero
por ejemplo, las expresiones de corrupción que no se nos peguen, que la falta de respeto por los dineros públicos que a nosotros y los dineros ajenos, en fin, no se nos pegue, que no se nos pegue la mentira, que no se nos pegue la mentira, que no se nos pegue a nosotros, por ejemplo, esa devoción por la imagen, quedar bien y hacemos otras cosas, que no se nos pegue. Entonces la saliva tenía eso, escupir para que el mal no se le pegara. Yo les conté lo de Pablo y lo que agradece a los Gálatas cuando precisamente no hicieron eso que deberían hacer, cuando él parece le daban sus convulsiones, quería escupir para que el espíritu malo que golpeaba al epiléptico no se le prendiera a la persona. Bueno, y toca la lengua con la saliva. En otras palabras, Jesús también, además de ese perforar el oído para abrir la posibilidad de escucha, hace otra cosa, que la persona pueda hablar sin trabas, que pueda como comunicarse, que pueda comunicar incluso la palabra, y la palabra de Dios se exprese también con claridad. Que no le dé miedo hablar, que no nos dé miedo hablar de Dios, que no silenciemos a Dios cuando nos silenciamos nosotros, porque Dios nos usa como instrumentos, le prestamos a nosotros le prestamos también nuestra boca a Dios para que Él hable y también exhorte, para que Él consuele, para que Él anime, para que Él denuncie también aquello que se opone al proyecto del reinado de Dios. Bien, entonces con la saliva toca la lengua. Levanta los ojos al cielo, y suspira, nos dice el texto. Es decir, ahora como que Jesús quiere involucrar al Padre en la acción de sanación. También nosotros levantamos los ojos al Padre para que Él tenga compasión de nosotros y sane a aquella persona o aquella situación que nosotros llevamos a Jesús. Nosotros la llevamos. Pues bien, entonces levantar los ojos es levantar los ojos al Padre para que Él también nos ayude a intervenir. Y para que Él intervenga en esa situación que le presentamos. Bueno, ese suspiro profundo es también como el suspiro diríamos así, se dice, tiene que ver como el asombro de Jesús por lo que hace el mal, como un gemido casi de Dios por lo que el mal causa en los humanos. Pero eso sí, hay una palabra de autoridad, efetá, la orden. Sabemos que el Señor puede hacerlo. La fe consiste en creer que Jesús puede hacerlo, que el Señor puede sanar, que Él puede curar, que si Él perfora nuestros oídos de colombianos para que nos abramos a la palabra, entonces es posible que nosotros aceptemos que el Señor haga eso con nosotros para que se tomen también decisiones más acertadas, menos politizadas y sobre todo menos orientadas, por ejemplo, a favorecer a las grandes compañías, a las grandes empresas, grandes corporaciones, y no a los de la periferia, a los más pobres, a los que están pasándola más mal. Hoy leía una entrevista que le hacían al presidente de la ANDI. Qué terrible, digamos, afirmar también prácticamente el que se necesite sostener las empresas, que es una responsabilidad de nosotros el consumir. Dios mío, que los consumidores, es decir, los que compran, tienen que comprar para ayudar a las grandes compañías. Y Dios mío, qué visión de país tenemos y qué visión de humanidad.
Y otra vez entonces entrar en la ley del mercado, de la oferta y la demanda. Es decir, que las compañías produzcan y produzcan y produzcan y que nosotros compremos, compremos y compremos. Y así se sostienen las grandes corporaciones y las grandes compañías y así hay trabajo para todos. Qué razonamiento tan terrible. Y lo peor, digamos, textualmente dice, y se nos atravesó la torpeza del cuidado personal. Llamar torpeza al que nos cuidemos más para evitar precisamente el contagio, yo no sé. Esto me pone a pensar, ¿en manos de quién estamos en este país? ¿En manos de quién estamos? No sé, si no nos abrimos a la palabra del Señor y sobre todo a ponerle humanidad, poner, digamos, por encima la vida de la economía y la vida, porque no se trata de que no se salga a trabajar, ciertamente, pero un énfasis así de que tenemos que consumir para sostener a las grandes corporaciones, por Dios, y la gente está también sin dinero, y la gente está con dificultades, y lo que importa es ahorita sobrevivir para muchos, y especialmente los más pobres. Claro, que cuando uno ve los sueldazos que tienen, pues sí, muchas veces se quiere que los de abajo salgan, se contagien y mueran, ¿sí? Con los de arriba tienen su sueldo asegurado y un sueldazo, unas entradas que uno ve en algunos puestos terribles, digamos, las millonadas frente a la gente que está pues en el rebusque, un país muy desigual. Abrirse entonces a la propuesta de Jesús es también como que el Señor perfore el oído de todos nosotros para que nos abramos más bien a la solidaridad. La tormenta nos llegó a todos y si no remamos aportando cada uno lo que pueda desde la solidaridad, incluso desde el despojo y el desprendimiento, esto es muy difícil, porque pues entonces que sobrevivan los que tienen remos y que también se ahoguen o mueren los otros, tampoco es, diríamos así, una solución evangélica. El texto puede dar para mucho. Entonces, si no nos abrimos a la palabra de Jesús y a su proyecto de reinado de Dios, a la causa del reino, que es un reino de justicia, de amor, de paz, de igualdad, de respeto a la vida, de honrar la dignidad humana, de todos, es muy difícil, definitivamente. Yo digo que la pandemia durará, ya se está viendo otra porcina, digamos, otra pandemia posible, si no se controla la llaman creo que es el G4, digamos, que puede ser más mortal. Es decir, yo creo que mientras nosotros no nos abramos a lo de Dios, golpeados también por olas, golpeados por las tormentas, golpeados por estas catástrofes naturales, llámense calentamiento global y todo un cambio climático por no haber cuidado la casa, pues yo no sé, como que es casi como que si a fuerza de golpes, como que Dios nos obligara a aprender que lo que hay que construir es una nueva humanidad, según Dios. Bueno, termino la reflexión diciendo, el texto termina que Jesús ordena a la gente que no cuenten a nadie lo que vieron después, es decir, esta curación de esta persona. Dice, y sin embargo la gente más lo contaba. Y termina el versículo 37, y se asombraban en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Ojo, allá puede uno decirse mentalmente, Jesús todo lo hace bien. Cuando esa frase se repite, ¿qué estamos recordando? La creación. Recuerden ustedes cómo fue la creación. Dios va creando y va apareciendo esa frase. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno.
y creó las aves, y creó las aguas, y creó también y las separó, y creó los vivientes, y vio Dios que era bueno. Y creó los peces, y vio Dios que era bueno. Todo lo que sale de la mano de Dios es solo bondad. Abrirnos a ello. Dios es el único que puede como recrearnos porque lo necesitamos. Y todas estas personas que podemos nosotros llevar a Jesús es también para que el Señor las recree y nos recree a nosotros. Dios los bendiga. Mañana no hay maná para el desierto. Tenemos una reunión con el señor arzobispo. Entonces, mañana me disculpan. Sí habrá el Santo Rosario, la adoración eucarística y la Eucaristía a las 6 de la tarde. Dios los bendiga y que les aproveche a todos nosotros esta reflexión que hemos hecho a partir de este texto. Buena tarde para todos.